el registro, ¿no? Cuando registramos una determinada transacción o hecho económico. Y la medición, cómo evaluamos esas operaciones. Y luego la revelación. Entonces, básicamente, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, ¿qué nos va a dar? Criterios para reconocer el registro, para medir, evaluar el registro o la operación o la transacción, y la revelación, o sea, cómo vamos a presentar en los estados financieros. Asimismo, dice, ¿no? El artículo 15 de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada establece criterios que se traducen en 15 principios, los cuales son: 1. La equidad, la legalidad, la universalidad, el devengado, el ente. O sea, ¿qué quiere decir el principio de ente? Por ejemplo, que el, el dueño o el socio del negocio es independiente de la empresa. En otras palabras, ¿quiénes serían los dueños de cada institución pública? Seríamos la sociedad, pero nosotros no manejamos como sociedad cada institución, tiene sus propios administradores, ¿se dan cuenta? Entonces así funciona el principio de ente. Una persona puede tener varias empresas, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Bienes económicos. Siempre las operaciones, las transacciones se refieren al uso o adquisición de bienes económicos, de bienes susceptibles de ser valuados, de bienes que tienen un valor de uso, un valor, una capacidad de satisfacer necesidades de los usuarios o de las personas que van a adquirir un determinado bien. Por eso hablamos de bienes económicos. Entidad en marcha. Este principio se refiere a que uno va a crear una institución para que funcione por tiempos prolongados. Nadie abre una entidad para cerrarlo en un año o en 2 años, digamos. Siempre hay una perspectiva de trabajar por muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas en un año no van a lograr todas las utilidades que se requieren. Para abrir una empresa se tiene que hacer un proyecto, ¿no ve? Y ese proyecto nos puede decir que vamos a necesitar 1 millón de bolivianos, digamos. ¿Y en qué tiempo recuperamos ese 1 millón de bolivianos? Por lo menos tenemos que pensar en 5 años, 10 años. Algunas sociedades anónimas tienen una vida de 40 años, 50 años. Por ejemplo, Ende de Oruro, donde yo trabajo, ya ha cumplido más de 100 años de vida como empresa en marcha y su perspectiva sigue siendo de seguir funcionando, ¿se dan cuenta? No lo van a cerrar la empresa, aparte de que es una empresa estratégica, ¿no? Entonces, a eso se refiere el principio de entidad en marcha. El principio de ejercicio. Siempre los estados financieros se miden de año en año. Por eso el ejercicio fiscal es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Luego tenemos el principio de moneda de cuenta. ¿Qué quiere decir este principio? Que las operaciones y transacciones son en la moneda de curso legal de nuestro país. La moneda de cuenta es el boliviano. Uniformidad quiere decir que las operaciones, las transacciones, las cuentas que se van a utilizar en la entidad deben ser uniformes, deben registrarse de igual forma de un año a otro. ¿Se dan cuenta? Y por eso existe lo que conocemos el plan de cuentas. El plan de cuentas nos permite realizar una contabilidad uniforme que no va a cambiar de año en año, sino se va a regir nuestra contabilidad en función al plan de cuentas. Si hay necesidad de hacer algún cambio, tenemos que revelar esos cambios en las notas a los estados financieros, cuando modificamos la uniformidad de nuestras cuentas, del uso de nuestras cuentas. Luego tenemos la objetividad. Este principio se refiere que las operaciones hay que registrarlas en forma objetiva, o sea, cuando vemos realmente que los hechos han sucedido o la operación tanto de ingreso como de gasto está sucediendo y hay que medirlos en forma objetiva.
sin ser imparciales o sin tomar en cuenta la neutralidad que debe haber en el registro, ¿ya? Luego tenemos el principio de prudencia. ¿A qué se refiere este principio? Que entre dos valores que tú vas a registrar, siempre eliges el de menor valor, por prudencia. No elijas el de mayor valor. Elige el de menor valor. A eso se refiere la prudencia. Luego tenemos el principio de evaluación al costo. ¿A qué se refiere esto? Que todas las operaciones van a ser medidas al precio de factura, a lo que te está costando, ¿sí? Por eso se habla del valor histórico, valor de costo, valor de factura, o sea, lo que realmente te está costando, incluido todos los gastos incidentales hasta que esté funcionando tu equipo, si es que compras un activo fijo, digamos. ¿Te das cuenta? Entonces todo la suma del bien más los gastos incidentales que incurras hasta que el equipo funcione, todo eso va al costo del bien, todo eso se tiene que activar. Luego tenemos la importancia relativa o significatividad. Aquí hay que tomar en cuenta que se debe registrar o se puede activar tomando en cuenta la significatividad del bien. No lo vas a activar una engrampadora, digamos, o una tijera como activo fijo. Será gasto, ¿no? Solamente que son bienes inventariables. Es decir, que se va a controlar que no se pierda, ¿no ve? No obstante, no porque sea un bien relativamente económico o barato, no vas a controlarlo. Todo se controla en una entidad, desde un peso que entra hasta un peso que sale, ¿sí? Pero siempre hay que tomar en cuenta la significatividad de los hechos. A veces un hecho no muy significativo lo puedes llevar al gasto. O, dependiendo, también puedes activarlo, depende. ¿Ya? Luego tenemos el principio de exposición, cómo exponemos los diferentes hechos o transacciones en nuestros registros, en nuestros estados financieros. Aquí tiene que ver mucho la revelación y también está asociado con el reconocimiento, ¿no? Si vas a reconocer como activo, como pasivo, como gasto por alguna transacción o hecho económico. Bueno, en realidad entonces la contabilidad integrada regula 15 principios. ¿Y en qué difiere con los principios de contabilidad generalmente aceptados que conocen ustedes o que están estudiando? La única diferencia es que la contabilidad integrada incorpora la legalidad, ¿sí? Como principio, que todas las operaciones deben realizarse en el marco de las normas, ¿sí? No puedes dejar de tomar en cuenta este principio en el sector público principalmente. ¿Listo? Bien, sigamos. La resolución suprema número 2255-57 es la norma que regula la contabilidad integrada y que establece, es un conjunto ordenado y coherente de principios, dice. También hemos visto principios y disposiciones normativas. La contabilidad se va a regular en disposiciones que ¿quién va a emitir esa normativa que regula la contabilidad? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? A través de sus direcciones de contabilidad, presupuestos, ¿no? Procesos e instrumentos técnicos, dice, ¿no? Que tiene por objeto la elaboración del POA según los programas y proyectos, dice, ¿no? O sea, esto estamos hablando del sistema de programación de operaciones, ¿ya? No se olviden que para que haya contabilidad tenemos que tener claramente definidos nuestros objetivos. ¿Y dónde vamos a definir los objetivos? Lo que vamos a gastar en la gestión, en el POA, ¿ya? Y, a ver, estas normas básicas, conjuntamente las normas básicas del sistema de presupuestos, o sea, no se olviden, hablábamos, lo han debido ver en la parte de formulación del presupuesto, el anterior semestre han debido ver lo que es el POA y lo que es el presupuesto. Ambos instrumentos de planificación van de la mano, ¿sí? Y para realizar la contabilidad integrada es necesario tener el presupuesto.
Si no hay presupuesto, no se puede hacer contabilidad integrada. Eso tienen que tomar en cuenta. Y el presupuesto no puede existir si no hay un POA, porque no se olviden que el presupuesto es la expresión financiera del POA. En el POA se definen las acciones a corto plazo, lo que se va a realizar a corto plazo. El corto plazo ya saben que es un año. Entonces, en un año, todas las instituciones programan sus actividades operativas, administrativas, qué van a hacer, qué cosas van a comprar, qué inversiones van a realizar. Todo eso va a estar programado en el POA. Y, pero no sirve de nada programar objetivos, acciones a corto plazo, si no vamos a tener con qué vamos a ejecutar. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí surge lo que es el presupuesto. Y el presupuesto no es más que la expresión financiera de ese POA. Si yo digo en mi POA que voy a construir un puente, digamos, para un determinado, en la ciudad, digamos, voy a construir un puente, digamos, por el Tagarete, conocen, ¿no? El río Tagarete, que está en la zona este. Entonces, ese puente va a costar y tenemos que expresarlo en términos monetarios. Hay que hacer un presupuesto. ¿Cuánto va a costar ese puente? ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, ambos instrumentos de planificación van juntos. Y ese puente no lo voy a programar su ejecución en el momento en forma reactiva, sino que lo tengo que preparar o programar en la gestión anterior, antes de que venga la gestión para la que se está presupuestando. Por decir, para el 2022, si yo estoy programando hacer un puente en las zonas, en los nuevos barrios que se está generando en la zona sudeste, entonces ahí tal vez hay necesidad de hacer un puente, digamos. Entonces eso lo programo para mi POA 2022 y además lo voy a presupuestar. ¿Cuánto me va a costar realizar ese puente? Y eso lo voy a incorporar en mi proyecto de presupuesto. ¿Para qué? Para que se vaya, ya saben, se tiene que ir donde al Ministerio de Economía y Finanzas para que lo consolide en el proyecto general de la nación. Todo mi POA de mi institución se va a ir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero consolidado con todos los presupuestos de todo el país, ¿no ve? Para que se emita el presupuesto general de la nación. Y una vez que la Asamblea lo va a aprobar, el Ejecutivo, el presidente, lo va a promulgar como ley general de la nación a través de la ley financiera, ¿no? Hay una ley financiera que va a emitir la Asamblea, esa ley va a ser promulgada ya por el Ejecutivo y ya se puede ejecutar. Bueno, así funciona, ¿no? Esta parte de la programación de operaciones y del sistema de presupuestos. Por eso es que estoy hablando de estos dos instrumentos de planificación que son importantes para la contabilidad integrada. Si no hay presupuesto, ya saben, no hay contabilidad. Entonces, cuando ya entramos a la parte de ejecución, ahí es donde ya vemos la necesidad de que tiene que estar programado y los recursos orientados a qué? A conseguir los planes nacionales. No se olviden que la planificación nacional está regulado por el SPIE. ¿Y qué es el SPIE? Es el Sistema de Planificación Integral del Estado. Ahí están los 13 pilares donde buscamos que buscamos como política de gobierno el vivir bien. ¿No? Y para vivir bien, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que, tenemos que ver temas de salud, temas de educación, deportes, alimentación y proyectos de desarrollo, agropecuarios, bueno, y todo lo que está en los pilares, ¿no? Entonces, estos dos instrumentos nos van a permitir orientar los recursos a lograr el bienestar de la sociedad, el vivir bien, ¿no? Entonces, cuando ya entramos a la ejecución, cada entidad tiene una misión, entonces, y tiene transacciones económicas que se van a presentar de acuerdo a la misión que tiene cada entidad. Un hospital tendrá una misión diferente a un gobierno municipal, a una gobernación, pero cada institución en el ámbito de sus competencias tendrán sus POAs y presupuestos y se irá ejecutando a través de y se irá ejecutando y controlando a través de la contabilidad integrada. ¿Sí? Así funciona. Eso es lo que tienen que entender. ¿Listo? Bien.
Entonces, sigamos. La resolución 225558 es relativo a las normas del sistema de presupuestos. Bueno, ya hemos hablado sobre esta normativa también, ¿no? Y cuál es su relación con el programa operativo anual. Dice, aporta los elementos técnicos, conceptuales, niveles de organización, facultades y responsabilidades que permiten el funcionamiento adecuado del sistema de presupuesto de las entidades públicas. Todas las entidades públicas del Estado plurinacional tienen que tener su presupuesto. No se olviden que el presupuesto funciona prácticamente como una autorización para gastar, pero no gastar como sea, sino tiene que estar en función al POA. Por eso es importante, ¿no? Y no se olviden que el presupuesto de gastos es limitativo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que solamente se puede gastar lo que está presupuestado. No pueden gastar en otras cosas. Si ustedes gastan en algo que no se ha presupuestado, están entrando en el campo de la malversación. Es un delito penal. Estarían malversando fondos. Por decir, han presupuestado hacer un puente y resulta que con ese dinero se están aumentando sueldos, entonces, y no estaba presupuestado así, entonces están malversando fondos, ¿ve? O están destinando a otra cosa que no correspondía, por decir, comprar una maquinaria que no han presupuestado y igual están malversando fondos, y eso es un delito penal, ¿ya? Entonces, no se olviden, entonces, el presupuesto de gastos es limitativo, se limita a los gastos, no puedes, no, a tu presupuesto, no puedes gastar más de lo que has presupuestado, ¿ya? Y cuando hablamos de recursos, ahí ya no es limitativo, no es limitativo, sino es indicativo. El presupuesto de recursos es indicativo. ¿Por qué? Porque si tú has presupuestado que vas a ingresar, que te va a ingresar en el seguro universitario, digamos, bolivianos 100.000 por atenciones a personas particulares, y resulta que ingresas 150.000, esos 50.000 adicionales no puedes dejar de registrarlos, ¿no ve? Por eso es solamente indicativo. Todo lo que ingresa en el tema de recursos tienes que registrarlo. En cambio, en el de gastos, no. El gasto no puede ser mayor a lo que has presupuestado. ¿Ya? El parágrafo 2 del artículo 15 dice, ¿no? Directrices de formulación presupuestaria de la citada norma establece que la formulación, aprobación y preparación de los anteproyectos de presupuestos institucionales debe sujetarse a las directrices de formulación presupuestaria emitidas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los años el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emite las directrices de formulación presupuestaria. ¿Ya? ¿Y para qué emite estas directrices? Para elaborar, para formular el presupuesto, ¿no? O sea, da los lineamientos, las guías para elaborar y formular el presupuesto de cada una de las instituciones. O sea, que cada institución tiene que tomar en cuenta las directrices que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué más? Mm, luego, mm, entonces no se olviden, es importante que tomen en cuenta que el presupuesto prácticamente le da vida a la contabilidad integrada. Si no hubiera presupuesto, en realidad ninguna entidad pública podría funcionar, no podría registrar sus transacciones económicas. Además que no se olviden que hay un sistema, ¿no ve? El SIGEP. El SIGEP es el sistema que registra todas las operaciones. Hay el SIGEP móvil y el SIGEP en línea. El que es en línea directamente está enlazado a los equipos del ministerio. El ministerio, en el momento que ustedes registran, ya sabe la transacción que están haciendo. En cambio, en el sistema móvil se va mandando mensualmente toda la información. Eso no quiere decir que las instituciones en línea tampoco dejen de mandar sus presupuestos y todo lo que establece la normativa, ¿ya? Pero de por sí estos sistemas controlan, ¿no? Si no hay presupuesto, no cargan el presupuesto al SIGEP, al sistema contable, no van a poder hacer contabilidad. Por eso es un requisito importante tener presupuesto, ¿ya? Los principios, ahora veamos cuáles son los principios.
El artículo 6 dice, ¿no?, que tenemos los siguientes principios: equilibrio, sostenibilidad, universalidad, transparencia, flexibilidad. ¿Sí? Estos son los principios. El presupuesto tiene que ser equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que los recursos tienen que ser igual a los gastos en todo momento. La sostenibilidad, que los recursos y gastos, que, bueno, en realidad que los gastos que se están programando sean sostenibles en el tiempo. Quiere decir que sean realistas, que van a ser, que se van a percibir para poder ejecutar esos gastos. No puedes programar gastos si no tienes las fuentes de financiamiento, de dónde van a venir esos recursos para pagar esos gastos que estás presupuestando, ¿sí? Luego, la universalidad, todo lo que se va a registrar en el presupuesto o también en la contabilidad presupuestaria tiene que ser considerado, tanto los ingresos, todos los gastos en su integridad. La transparencia, que todo tiene que ser transparente, ¿no? Todas las operaciones tienen que ser transparentes y tiene que generar información transparente. ¿A quiénes? A todos los usuarios internos o externos, a todos los que tengan necesidad legítima, ¿no?, de conocer aspectos de cualquier entidad. Y la flexibilidad del presupuesto es flexible, ¿no? Se puede modificar, se puede realizar ajustes al presupuesto, ¿ya? O sea, no es rígido el presupuesto. Y la clave, ¿no? Ya saben, que en todo momento los recursos tienen que ser igual a los gastos, ¿ya? Entonces hasta aquí hemos visto prácticamente los módulos, la importancia de lo que es el POA y su relación con el presupuesto. ¿Y por qué es importante el presupuesto para la contabilidad, no? Ya sabemos que el presupuesto es un módulo de la contabilidad integrada, es un subsistema de la contabilidad integrada. Ya sabemos que la contabilidad integrada tiene 3 subsistemas. Pero el presupuesto no puede existir si no hay un POA, ¿sí? Porque el POA nos ayuda a orientar los recursos de la institución, hacia dónde van a ir nuestros recursos. Pero tiene que tener un fin, ¿no? De satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso es importante, porque si no, no tiene razón de ser la existencia de entidades, si no satisface alguna necesidad de la sociedad. ¿Sí? Bien, sigamos. Mm, las normas básicas del sistema de tesorería. Bueno, este es otro módulo, ¿no? La Resolución Suprema 218056 es la que regula la norma básica del sistema de tesorería. Es fundamental para el funcionamiento del sistema de contabilidad integral. Si se dan cuenta, este módulo está relacionado con la contabilidad en base a efectivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tesorería, ¿sí? Estamos hablando de la información de qué pasa con nuestros recursos en efectivo, con qué financiamos nuestras operaciones, de dónde obtenemos recursos y en qué los vamos a utilizar. La obtención y uso de los recursos, ¿no? Vamos a ver en esta parte, pero en efectivo, ¿no? Constituye, dice, el marco general del sistema de tesorería del Estado. Está también basado en principios, definiciones y disposiciones que permiten asegurar su adecuado funcionamiento. Establecer las funciones esenciales del sistema de tesorería, relativos a las recaudaciones de recursos, la administración de ingresos y egresos, la programación del flujo financiero y la ejecución presupuestaria y la custodia de títulos valores. Esta parte de la programación del flujo financiero es importante. El tesorero, el responsable de tesorería, tiene que programar qué va a ingresar en el mes, cuánto va a ingresar de recursos y qué gastos vamos a realizar en el mes. Vamos a pagar servicios de luz, de agua, de internet. ¿Para qué? Para evitar cortes. Imagínense en la universidad que existe un corte. ¿Qué les haría pensar a ustedes un corte de luz? O que no tengamos internet. Estaríamos pensando que no están manejando bien, no están programando bien el uso de los recursos. Puede ser que no han previsto que no va a alcanzar el dinero que está ingresando. Entonces, el tesorero tiene que hacer la programación tanto del ingreso de recursos como de gastos. Tiene que proyectar mensualmente, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las funciones del tesorero. La información que produce el sistema de tesorería, dice, ¿no?, es de utilidad para la contabilidad integrada.
toda vez que facilita el control y registro de los ingresos y de los gastos en efectivo. Permite controlar el endeudamiento y la inversión en efectivo. Es base para elaborar los flujos de caja. Por eso es importante que el tesorero controle toda esta parte, ¿no? Bien, entonces este es otro de los módulos, ¿no?, de la contabilidad integrada, la tesorería, ¿ya? Y eso está regulado también en una norma, la 218056, ¿ya? Bien, sigamos. Ahora, ¿cuáles son las normas que emite el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad? O sea, ya sabemos que la contabilidad integrada regula la parte de los registros a través de los principios de contabilidad integrada. Ya sabemos que son 15 principios, pero para tener otros criterios que nos permitan realizar registros adecuados y razonables, el Colegio de Auditores de Bolivia emite normativa, criterios técnicos para diferentes tratamientos contables, ¿ya? Y esa normativa que emite el Consejo Técnico, en realidad son 14 normas que emite. Y dentro de las 14 normas están también los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Entonces, esta normativa debe ser usada también en la contabilidad integrada, esta normativa técnica. Bien, en un minuto va a concluir el Zoom, entonces vuelven a ingresar para acabar el tema, ya falta poco, ya vamos a acabar este tema y en la siguiente semana estaríamos dando una pruebita de este capítulo, como hemos visto, ¿no? Falso verdadero y selección múltiple. Entonces, pero lo que quiero es que vayan entendiendo la conceptualización, lo que estamos viendo, ¿ya? En cualquier momento se va a cortar, vuelven a ingresar. ¿Listo? Y quédense con la idea de que el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad que emite el Colegio de Auditores de Bolivia son 14. Hola, ¿me escuchan? ¿Se ve la diapositiva? Sí, Vicente. Ya, vamos a continuar, ya estamos por acabar el capítulo. Bien, entonces no se olviden que cuando nosotros tengamos alguna necesidad de algunos criterios técnicos, tenemos que recurrir siempre en primera instancia a las normas que emite el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. ¿Quién emite estas normas de auditoría y contabilidad? Emite el Colegio de Auditores de Bolivia a través de sus comisiones. ¿Ya? Entonces, estos criterios técnicos son emitidos por esta instancia. ¿Ya? Dice, al respecto, dice, ¿no? Las normas de contabilidad integrada establece que, en ausencia de normativa contable para el sector público, se debe acudir a normas contables nacionales de reconocida aplicación. Y de esta manera el contador, dice, ¿no?, de las entidades y empresas públicas deben resolver vacíos técnicos, asistidas por estas normas nacionales, que en esencia son 14 normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CTNAC, las cuales son, uno, están aquí, la primera norma son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Aquí ustedes, si revisan, van a estar las 14 normas, ya los 14 principios. No incluye la legalidad, ya. Luego vamos a tener el tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta cuando suceden algunos acontecimientos una vez que ustedes ya han cerrado el ejercicio contable? A ver, imagínense, ya cierran sus registros contables hasta, digamos, hasta febrero, y resulta que entre enero y febrero ha habido un incendio y se ha quemado un equipo. Eso hay que revelarlo. Entonces, esos tratamientos contables hay que ver cómo vamos a revelar
qué riesgos se están ocasionando si suceden esos hechos contables después del cierre. Entonces esta norma nos va a guiar, nos va a orientar qué vamos a hacer en esos casos. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos la norma 3 que dice estados financieros a moneda constante. Esto tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque nuestra contabilidad, dependiendo de las circunstancias, pueden estar afectadas por la inflación. No se olviden que un peso de hoy va a ser diferente a un peso de mañana en cuanto a su valor adquisitivo. ¿No ven? Entonces hay que tomar en cuenta ese criterio. Y esta norma nos va a hablar sobre cómo registramos la moneda constante. Hay que hacer ajustes seguramente. Se dan cuenta, ¿no? Luego la norma 4 se refiere a la revalorización técnica de activos fijos. Si ustedes van a alguna institución van a encontrar que sus activos fijos tienen valor de 1 boliviano, ¿sí? Pero aún existe, aún está funcionando. Entonces, ¿qué hay que hacer si un bien todavía tiene vida económica? Tenemos que revalorizar. Entonces, esta norma nos va a dar criterios sobre revalorización técnica de activos fijos. Luego tenemos principios de contabilidad para la industria minera. Si ustedes trabajarían en el sector minero, tendrían que utilizar estos principios, ¿sí? Tratamiento contable de las diferencias de cambio. También está asociado con la norma 3. ¿Por qué? Porque se refiere a la variación de la moneda, del poder adquisitivo de la moneda por el cambio por la variación de los tipos de cambio. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en épocas inflacionarias, mm, el dólar iba cambiando constantemente? Entonces ahí surgía la diferencia de cambios. ¿Sí? Entonces aquí nos va a mostrar el tratamiento contable de esas diferencias de cambios por la inflación, ¿ya? Por el tipo de cambio de la moneda del dólar con relación al boliviano, ¿ya? Luego, la norma 7, evaluación de inversiones permanentes. ¿Y cuáles son las inversiones permanentes? Por ejemplo, yo si compro acciones de Cobose, que es la fábrica de cementos, esas acciones, si las pienso vender, ya no son permanentes. Pero si las pienso tener y recibir los dividendos que produce esta empresa, se convertirán en acciones permanentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta norma nos da criterios sobre esas inversiones. Luego, la norma 8, consolidación de estados financieros. Hay entidades que tienen varias empresas de un mismo dueño. Es un consorcio, un grupo. Entonces se tiene que consolidar los estados financieros de todas esas empresas de un solo dueño. ¿Y para qué? Para obtener los estados consolidados, para presentar la información consolidada de todos esos estados financieros, sus filiales, ¿no? Sus filiales, subsidiarias. Entonces tenemos que, eso sucede cuando hay una casa matriz, donde todos tienen que reportar información a esa casa matriz. Entonces hay que consolidar los estados financieros. Luego tenemos las normas de contabilidad para la industria petrolera. Bueno, si ustedes van a trabajar al oriente en una entidad petrolera, van a tener que aplicar esta normativa, ¿no? Tratamiento contable de los arrendamientos, del leasing financiero, del leasing operativo, ¿no? Normalmente los aviones que ustedes ven en las empresas no son propias de esas empresas, son arrendadas bajo la modalidad de leasing financiero o de leasing operativo, depende. ¿Ya? Esos criterios nos va a dar la norma técnica, ¿ya? Luego tenemos la información esencial requerida a una adecuada exposición de los estados financieros. O sea, esta norma nos va a orientar a cómo vamos a exponer en los estados financieros la información que estamos generando o procesando. Luego la norma 12, que se refiere a los estados de flujo de efectivo. La norma 13, que se refiere a los cambios contables y su exposición. Y la norma 14, políticas contables y su exposición y revelación. Todas estas normas están relacionadas con presentar en forma adecuada y razonable los estados financieros, generar información confiable, útil y oportuna, ¿no? Entonces estas normas nos dan criterios técnicos para una buena generación de información para la toma de decisiones. Pero ¿cuándo van a aplicar? Cuando hay vacíos técnicos, cuando tengan algún vacío que ustedes quieran conocer, entonces van a recurrir a estas normas. ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué más tenemos?
Bueno, también cuando haya vacíos que no han sido, que tengan necesidad de otros criterios más, pueden recurrir también a las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Las normas básicas del sistema de contabilidad integrada dicen, ¿no? Establece que las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NIC-GSP, emitidas por la Federación Internacional de Contadores, por la IFAC, a través de su Comité para el Sector Público en mayo del 2000, resulta ser un instrumento técnico de consulta reconocido en el proceso de elaboración y presentación de estados financieros. Al presente tenemos 20 NICs para el sector público. O sea, ¿qué quiere decir? Al igual que las normas del CETENAC, cuando tengamos vacíos técnicos también podemos recurrir a las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Cuántas normas habían sido? 20 normas. ¿Sí? Aquí tenemos la norma 1, presentación de estados financieros. La norma 2, estados de flujo de efectivo. La norma 3, superávit y déficit. ¿No? Esto está relacionado con los estados de resultados. Efectos de las variaciones de las tasas de cambio en moneda extranjera. Costos por intereses. Estados financieros consolidados y tratamiento contable de las entidades controladas. En esa parte tenemos entidades controladoras y entidades controladas, ¿no? Contabilización de inversiones en entidades asociadas, información financiera sobre los intereses en negocios conjuntos, ingresos ordinarios, información financiera en economías hiperinflacionarias, contratos en construcción, inventarios, arrendamientos, hechos ocurridos después de la presentación de estados financieros, instrumentos financieros, propiedad, inversión, propiedad, planta y equipo, información financiera. Bueno, todos estos puntos que se está viendo en estas normas internacionales son para consulta, para que ustedes vayan profundizando si quieren analizar o conocer más sobre estos aspectos que está regulada en esta norma. En algún momento como contadores necesitan conocer mayor información, entonces tienen que recurrir a estas normas, ¿sí? Y eso es lo bueno, ¿no? Que son normas internacionales, entonces todos podemos recurrir a estas normas cuando tengamos vacíos técnicos que necesitemos llenar esos vacíos técnicos, ¿ya? Entonces no se olviden que también aparte del CETENAC, de las normas que emite, las 14 normas que emite el CETENAC, tenemos las normas internacionales de contabilidad del sector público, que son 20, ¿no? Que regulan diversos aspectos relacionados con la contabilidad, con la presentación de los estados financieros, con la generación de información para la toma de decisiones en forma adecuada y oportuna, obviamente, y además que sea útil, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada? Ya saben, ¿no? En general, yo les diría todas las entidades públicas en las que regula el Estado, ¿sí? ¿Cuáles son esas? A ver, vamos a ir recitando. El órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, el órgano electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, las instituciones de control y defensa de la sociedad. Ahí está la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio Público, esas son las que defienden y controlan, ¿no? Las entidades territoriales autónomas, las empresas públicas, como Carton Ball, Lácteos Ball, Papel Ball, Lácteos Ball, ¿no ve? Todas esas empresas públicas están también en el ámbito de aplicación de las normas básicas de contabilidad integrada. Las universidades, la UTO, la UNSA, la UMS, Siglo XX, Tomás Frías, San Francisco Javier, todas las universidades también están reguladas por las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. En realidad todo el alcance está a todas las entidades donde el Estado tenga patrimonio, ¿sí? Donde el Estado tenga control. Todas ellas están reguladas bajo la norma básica del sistema de contabilidad integrada, ¿no? Ese es el alcance. Bien, ¿quiénes deben practicar la contabilidad integrada? La contabilidad integrada es una disciplina que es conceptualizada y practicada únicamente por las entidades del sector público. Aquí está. Únicamente por las entidades del sector público de los niveles central. Cuando hablamos del nivel central nos referimos al Ministerio de la Presidencia y a los diferentes ministerios cabeza de sector, todas las que están centralizadas básicamente en La Paz, ¿ya? Departamental, a nivel departamental y a nivel municipal.
¿Ya? ¿Cuál es el origen de la contabilidad gubernamental integrada? El origen de la contabilidad integrada, si les preguntaran en algún momento, es la ley 1178. ¿Cuándo se ha creado la ley 1178? O la ley del sistema de administración y control gubernamental, el 20 de julio de 1990, sustentada en el artículo 12 de la ley 1178 y su norma básica de contabilidad integrada, la 22-2957 del 24 de julio del 2005, ¿no? Entonces esta es la normativa que está regulando la contabilidad y además el origen. El origen es la ley 1178. ¿Cuándo se ha promulgado la ley 1178? El 20 de julio de 1990. Del 90 a la fecha, ¿cuántos años ya son? Prácticamente estamos hablando casi de 30 años, ¿no? 30 años de funcionamiento de la ley 1178. ¿Ya? Y a ver, ¿qué más? Sistemas y enfoque sistema. ¿Qué entendemos por sistema? Sistema es un conjunto organizado de partes, componentes del subsistema formado por un todo, dice, ¿no? Bueno, en realidad el sistema que es un conjunto de partes que interactúan en forma interrelacionada, multidireccional, con un propósito de lograr un objetivo, ¿no? Lograr objetivos comunes, resultados esperados. En realidad, por eso decimos que la ley 78 es sistémica. ¿Por qué? Porque tiene partes, diferentes subsistemas, ¿no? Tiene 8 subsistemas, 7 de administración y una de control, ¿se dan cuenta? Entonces, todos esos subsistemas de la ley 78 se interactúan entre sí para lograr generar sinergia. ¿Y para qué lograr esa sinergia? Para modernizar el Estado, ¿no? Modernizar en cuanto a la generación, a la confiabilidad de la información, reducir la corrupción a través de los sistemas de control que ejerce el órgano rector, que es la Contraloría General del Estado en este caso. La interrelación se caracteriza por generar procesos de integración y sinergia entre las partes. La integración consiste en observar las partes desde la perspectiva de un todo. Claro, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un todo, porque el todo es la suma de todos los subsistemas que conforman la ley 1178. La sinergia se produce en la interrelación que se da entre sus partes, donde dice que la suma de sus partes es diferente. Algunos autores dicen que cuando hay sinergia, 1 más 1 no es 2, es 3, digamos. ¿Por qué? Porque se genera un valor agregado cuando se trabaja en equipo, en forma sistémica. Otra característica de este sistema es que la parte que dice es parte a su vez de otro sistema mayor. Claro, la contabilidad, si se dan cuenta, la ley 1178 de por sí está integrado en otro gran sistema, que son los conjuntos de normas que regulan el Estado, ¿no ve? Entonces, siempre cuando tienes un sistema, aparte de ese sistema hay otro mayor al sistema que estás viendo, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué más? Sistema. El sistema es parte a su vez de otro sistema mayor. Bueno, es lo que habíamos dicho. Esta última característica se manifiesta en el sistema de contabilidad gubernamental integrado, cuyos componentes presupuestarios, patrimoniales y de tesorería interactúan y se interrelacionan con el objetivo en busca de mejores resultados de información. A ver, el subsistema de contabilidad integrada, por ejemplo, son patrimonial, presupuestario y tesorería. Pero si se dan cuenta, a su vez, el sistema de contabilidad integrada forma parte de otro subsistema mayor. ¿Cuál es? Los sistemas de la ley 1178. Todos estos sistemas de la ley 1178 o subsistemas interactúan con el sistema de contabilidad integrada. ¿Se dan cuenta? Al interior del sistema de contabilidad integrada tiene su propio sistema, sus propios subsistemas, se dan cuenta, ¿no? Pero el subsistema de contabilidad integrada, a su vez, es parte de los sistemas que regula la ley 1178. Aquí por eso decimos que un sistema es parte de otro sistema mayor, ¿no? Aquí podemos ver esa expresión en forma objetiva, ¿ya? Y en todo funciona así. Si ustedes analizan cualquier sistema, siempre hay otro sistema mayor, en el cual está incluido el sistema que estamos viendo, ¿ya? Bien, y en cuanto a los sistemas de la ley 1178, ya sabemos que la ley 1178 son
Hay sistemas para planificar, sistemas para ejecutar y sistemas para controlar. Los sistemas para planificar básicamente serían el sistema de programación de operaciones y el sistema de presupuestos. Los sistemas para organizar serían el sistema de organización administrativa, ¿sí? Y el sistema para ejecutar, o los sistemas para ejecutar serían el subsistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el subsistema de tesorería y crédito público, el sistema de contabilidad integrada. Esos son los sistemas para ejecutar. Y los sistemas para controlar sería el sistema de control gubernamental. ¿Ya? No se olviden que estos sistemas que estamos viendo están relacionados con el proceso administrativo. ¿Cuál es el proceso administrativo? Planificar, organizar, ejecutar y controlar. ¿Sí? Se planifica, se organiza, se ejecuta y se controla. Estas funciones son funciones del proceso administrativo. Por eso llegamos a la conclusión de que la Ley 1178 no es más que el proceso administrativo. ¿Sí? El proceso administrativo que está regulado por normas que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para darle operatividad a la Ley 1178. ¿Sí? Eso quiere decir este cuadrito, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Ya estamos concluyendo. Bueno, el enfoque sistémico ya hemos visto, ¿no? La administración de cualquier empresa requiere que se desarrolle funciones fundamentales, como la planificación, organización, ejecución y control. Estas 4 funciones fundamentales se conocen como proceso administrativo. Se entrelazan entre sí, ¿no? Para organizar se tiene que planificar, para ejecutar se tiene que planificar, ¿no ve? Para controlar tiene que haberse planificado también. Luego, para ejecutar o para organizar también tiene que planificarse. Para controlar tiene que planificar. O sea que estos procesos o estas funciones interactúan multidireccionalmente. No es secuencial, sino que puedes necesitar en cualquier momento de cualquiera de estas funciones. ¿Ya? Se trata de eso. Están entrelazadas entre sí, interrelacionadas entre sí. ¿Para qué, pero? ¿Para qué es esto? Para alcanzar objetivos, alcanzar en este caso objetivos institucionales. En el mundo empresarial la planificación está implícita, dice, ¿no? En funciones de organización, ejecución y control. De la misma forma, los elementos de la organización se emplean en la planificación, ejecución y control. Significa aplicar el concepto, características y funcionamiento de los sistemas en la percepción e interpretación de la realidad. Bueno, el enfoque sistémico entonces está en todo, ¿no? Tanto en la Ley 78, en la contabilidad integrada y en cualquier sistema que vayamos viendo. Sistema de contabilidad integrada en el marco de la Ley 78. La Ley 78 establece sistemas para programar, ya saben cuáles son para programar y organizar, el POA, el SOA y el sistema de presupuestos. Para ejecutar tenemos el sistema de administración de personal, SAPS, y el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada, que es lo que vamos a estudiar, ¿no? Esta parte, para que ustedes vayan viendo. Y los sistemas para controlar, que los realiza la Contraloría General del Estado. Estos sistemas mencionados actúan bajo el enfoque sistémico, es decir, en forma organizada, coordinada e interdependiente, los mismos que se interrelacionan entre sí para coadyuvar al logro de los objetivos y fines institucionales, regionales y nacionales, ¿no? Bien, entonces ya habríamos acabado prácticamente con todo lo que es el capítulo de lo que es el presupuesto o lo que es la contabilidad, ¿no? En sus nociones básicas, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna consulta? ¿Qué les ha parecido lo que hemos visto? Los conceptos, ¿no? De la contabilidad integrada. Bien, ¿tienen alguna consulta? Este material se los voy a subir hoy día para que ya tengan y puedan ustedes revisar y estudiar también. ¿Listo? Hola, hola, ¿me escuchan, compañeros? Disculpe, licenciado, va a ser como la anterior, a las 7 ya vamos a poder acceder al repaso que vamos a dar de este tema.
Sí, voy a programar para la siguiente semana, 7 y 5. Vamos a empezar unas 10 preguntitas y dan el examen sobre este tema. ¿Sí? Está bien, dice. Está bien, No, licenciado. no va a ser complicado, va a ser de selección y falso verdadero. Requiere un repaso normal, digamos. Tampoco, ya saben ustedes, no es necesario aprender de memoria, pero sí hay que conocer, entender lo que se estaba viendo. ¿Sí? Nada más. Luego, entonces eso voy a programar para la siguiente semana. Hoy día yo creo que voy a programar, ya va a estar programado, pero van a poder visualizar el examen cuando la siguiente semana, ¿no ve? A las 7 menos 5, digo 7 y 5.